Listo. Listo. Bueno, buenas noches. Mi grupo está conformado por Karen Villana Rubio, Paola Rincón, Andrés Sanabria y quien les habla, Germán Albarracín. En esta ocasión les vamos a hablar de liquidación oficial de aforo. Bueno, siguiente, por favor, compañero. Listo, vale. Entonces, la liquidación de aforo es un proceso el cual consiste en el que la administración tiene la facultad de determinar la obligación tributaria correspondiente al contribuyente. Este ya sea responsable o agente retenedor que en su momento no haya cumplido con el deber de declarar, con su obligación. Esto pues lo dice el artículo 717 del estatuto tributario, perdón, en el cual también dice que la administración suplirá a estos contribuyentes en el momento el cual no dispongan o no cumplan con su obligación de declarar. Entonces, los hechos para que se presente esta liquidación de aforo, pues es como lo dije anteriormente, que el contribuyente se mantenga en omisión de sus declaraciones o que pues directamente no presente sus declaraciones como están obligados. Bueno, el procedimiento para formular la liquidación de aforo está establecido en el artículo 717, en el cual menciona que una vez agotado el procedimiento previsto en los artículos 643, 715 y 716, la Administración podrá, dentro de los 5 años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo la obligación tributaria al contribuyente responsable, agente retenedor o el declarante que haya declarado. Entre las etapas está proferir el emplazamiento para declarar o previsto no declarar, procedimiento sancionatorio, expedición y notificación de la liquidación oficial de aforo. ¿Qué debe contener la liquidación de aforo? Bueno, entonces debe tener la fecha, el periodo gravable, nombre o razón social del contribuyente, el NID, bases sobre las que se determina el tributo, valor correspondiente a los tributos y sanciones a cargo del contribuyente, explicación sumaria de los fundamentos del aforo y la firma o sello del control manual o automatizado, que más adelante lo miraremos con un ejemplo. La inscripción de la liquidación oficial de aforo para garantizar el pago de la obligación se debe tener en cuenta las siguientes implicaciones: que los bienes inscritos para ser considerados como una garantía real del pago de la obligación a aquel contribuyente que omitió como tal su obligación voluntaria está siendo objeto de cobro. Asimismo, los bienes hayan sido traspasados a otros administradores, aún contarán con la potestad como tal del administrador. Es por eso que cuando una persona va a vender un bien que sea objeto como tal a la inscripción como tal del propietario, se encuentra obligado a informarle al comprador de que de que él tiene como tal este acto administrativo y por tal, donde no lo haga, esto implicará que él tendrá que responder civilmente. Adicional a esto, el término que tiene la DIAN para poder proferir la liquidación oficial es como tal de 5 años al vencimiento señalado de la fecha en el que vence el plazo para presentar la declaración tributaria. Una de las sanciones en la liquidación oficial de aforo es que la liquidación de aforo no debe incluir ninguna sanción por cuanto la sanción ya se debió como tal de haber colocado en el impuesto. Es por esto que debemos de recordar que el último recurso del Estado para determinar la obligación sustancial siempre se espera que el contribuyente lo realice de manera voluntaria. Es por eso que la liquidación no debe incluir ninguna sanción o ningún interés moratorio o retenciones a cargo.
Adicional a esto, en el artículo 643, 715 y 716, habla de cómo se debe, primero, el 715 habla del emplazamiento previo que debe tener, y el 716 las consecuencias por no la presentación como tal del emplazamiento, y el 643 la sanción por no declarar. Ahora vamos a hablar de los recursos contra la liquidación de aforo, el artículo 720 del Estatuto Tributario. Este aplica solamente para materia tributaria, es el medio con el cual el contribuyente pues, puede presentar todas sus objeciones que presente ante la liquidación oficial. Eso es como un derecho de petición con el que puede, pues, un derecho de defensa, perdón. Entonces, para el caso de la liquidación de aforo, lo que procede es el recurso de reconsideración. Este deberá interponerse ante la oficina o entidad competente que le hubiere practicado el acto administrativo. El recurso de reconsideración se debe presentar por escrito. En él debe expresar pues sus motivos por los cuales genera inconformidad. Se debe presentar a más tardar 2 meses siguientes al haber recibido la notificación. Cuando el acto ya haya sido proferido por el administrador de impuestos, entonces se debe enviar el recurso de reconsideración ante el mismo funcionario que lo profirió. Improcedencia de la liquidación de aforo. Entonces, esta se da cuando no existe como tal la obligación. Una liquidación de aforo es para un contribuyente que está obligado a cumplir con una obligación. Entonces, si no existe ninguna obligación, entonces esta liquidación no tendría procedencia. También se da en el caso de impuestos que no generan liquidación privada, es decir, el contribuyente no realiza su propia liquidación, sino que la administración es la que genera como tal los recibos de pago. En el caso de los impuestos de vehículos, que ellos envían el recibo, no tendría procedencia ya que no se generó una liquidación privada. Ahora vamos a hablar de un ejemplo. Bueno, Listo. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos una persona que se llama Juan Alberto Carvajal, en la cual la UGPP le hizo como tal a él una notificación porque él había recibido unos ingresos en el 2017 que tenía que declararlos y no lo hizo. Entonces, como tal, ellos le mandaron, bueno, su notificación. Él no contestó, él hizo caso omiso. Luego, nuevamente, la unidad volvió y lo requirió, le dijo, por favor, conteste, y nunca contestó. Entonces, ellos ya como tal hicieron como tal el emplazamiento previo, donde aquí muestra que la notificación fue entregada por correo electrónico, y como vieron que no había dado contestación como tal a esto, ellos como tal enviaron luego un instructivo de la liquidación oficial donde le están diciendo el paso a paso que como tal el contribuyente tiene que hacer para ponerse al día obligatoriamente, ya no voluntariamente, ante ellos. Entonces, es un instructivo en Excel donde le están diciendo cuáles son sus consolidados, cuáles son los aportes que él debe de generar bajo la seguridad social, sus ingresos, el resumen de los ingresos y los costos bajo la base exógena que ellos tienen, la sanción por inexactitud y la sanción por mora. Luego de esto, como tal, la UGPP le hizo como tal una resolución al señor don Juan Alberto, como mi compañero decía, el número como tal del expediente, el número del documento, y adicional aquí podemos observar, bueno, anterior a esto, don Juan Alberto, a los 2 meses de que le hicieron como tal el anterior notificación, él hizo como tal una contestación a la UGPP para, pues decir como tal, digamos, un recurso de reposición, pero igual no dio a lugar porque ellos hicieron como tal su estudio y respondieron en el 2021 en septiembre diciendo cuáles eran como tal lo que estaban determinando su obligación por haber recibido sus ingresos. Aquí como tal podemos observar el periodo en el que se le está como tal
corrigiendo para que él haga la corrección, declaración, la salud y la pensión, la mora, las inexactitudes. Luego podemos encontrar el marco normativo y ya como tal, ellos como tal ya dan un resuelve. Entonces aquí podemos ver que, bueno, luego de que hayan sacado esa resolución la unidad de pensión y parafiscales, lo que tenía que hacer don Juan era haber cancelado, pero en el mismo septiembre salió una resolución o una ley de inversión social en su artículo 46 y 47, donde daba por terminado por mutuo acuerdo para beneficiar a aquellas personas que habían recibido algunos ingresos y no habían aportado a como tal a la gestión o a la seguridad pensional y de contribuciones parafiscales. Es por eso que les otorgó como tal unos beneficios en el pago de la salud y de la caja, también el fondo de solidaridad, pero la pensión sí fue al 100%. Y adicional a eso, se le dio como tal un 60% en mora e inexactitudes de los valores propuestos que había tenido, ya que él tuvo inexactitud y también él tuvo mora porque no corrigió en el momento que era. No sabemos, profesor, si esto sea como tal una liquidación oficial de aforo, donde como tal ya pues nos están diciendo. No sé mis compañeros si quieran agregar algo. Sí, pues yo considero que esto sí es una liquidación de aforo porque pues en el ejemplo que se evidencia, se está evidenciando que primero pues está cumpliendo con las etapas que requiere una liquidación de aforo. Primero es donde le llega la notificación al contribuyente, donde le están informando como para que lo inviten a hacer su propia declaración voluntariamente. E informar todo o contestar pues en caso de que se requiera el recurso. Como pues utiliza el recurso, pero sin embargo se evidencia que no aplica, que no es válido, que sí tiene que presentarlo, pero como se ve la omisión, entonces ellos cumplen con el plazo establecido de los 5 años para hacer la respectiva investigación y ya es cuando pues se evidencia que le están enviando ya la liquidación. Ya no es voluntaria, sino que ya ellos les están imponiendo exactamente qué es lo que deben pagar, porque ya es obligatorio. Entonces ahí ya ellos primero le enviaron la notificación, luego le hicieron la resolución sanción, donde le informaban la sanción y luego ya le informan definitivamente cuál es el monto que tiene que pagar y ya es cuando accede como a los beneficios que otorgaron para que cumpliera con su obligación. Entonces ahí yo considero que se cumplió con una liquidación de aforo que su fin es lograr que el contribuyente cumpla con sus obligaciones. Claro, Muchas gracias. y él al no contestar, pues entra en firme la liquidación y la UGPP pues inicia el proceso de cobro Del cobro. coactivo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.